Me disbulgan, como dice una amiga. Me disbulgan. Emilio trae una chamarra color azul con unas líneas blancas en los puños. Y yo desde que la vi, adelante tiene una W. Y dije, pues quién sabe a quién le va. A los Winchester, a los Wisconsin, a los güeyes, no sé. ¿A quién? Pero resulta que la W no es W, son dos V. Si se abre la chamarra, Se vuelven dos veces. se vuelven dos Vs. Y le digo, ¿y eso qué quiere decir? Valles Vidrio. Valles Vidrio. No manches. Hagan está padre. Valles Vidrio. ¿La mandaste a ¿Es en serio? No, así la encontré. Así la vi. Y cuando la vi dije, ay, chirrión, esa chamarra. Ah, chirrión. Esa chamarra es para mí. Es para Miguelín. Valles Vidrio. No. Porque además, curiosamente, la vi del lado contrario, porque es doble vista. La compré porque dije, O sea, es azul más claro de un me lado, gustó este azul color. menos claro del color otro. Me encantó, pero ya cuando la vi dije, caray. Es chida. Valles Vidrio. Valles Vidrio. O sea, la doble V. Así es. De vaca. Así es. Vaca. Valles Vidrio. Y se pega así en el pecho. No, bueno, no. A ver, llegó la historia de Emilio. Aquí a ¿Qué tal, Fernanda? Un espectacular acto de reinvención. Vamos a hablar de un tal William Henry Ellis. A mí ese señor no me suena. No suena. O el de la esclavitud. Exacto. Deberíamos tenerlo como un mexicano representativo de los libros de historia. Exactamente. Sin embargo, hay que destacar algo. Él no nace en Estados Unidos, él no nace en México, nace en Estados Unidos. Nace en un campo de algodón en Texas, en el sur de Texas, en donde, pues ahí en esta frontera, en esta comunidad en donde había también algunos inmigrantes, había algunas personas allí, se dan cuenta que hay judíos, hay mexicanos, hay tejanos, hay estadounidenses, hay afroestadounidenses, y todos convivían en este lugar. El tema es que así es como aprende a hablar muy bien el español, con fluidez, y se convierte luego en el asistente y traductor de un comerciante muy poderoso irlandés que comerciaba con algodón y con cuero, y que él prácticamente le servía de traductor. Entonces, cuando este irlandés viajaba a lo largo de la frontera, no solamente en Texas, sino a lo largo de toda la frontera, se llevaba a Ellis precisamente para que le sirviera como traductor y le ayudara a hacer el comercio. Resulta que aprende también el oficio, que a los 20 años de edad Ellis se va a San Antonio, donde empieza prácticamente esta reinvención. ¿Por qué? Porque se hace de un local, abre su propio negocio de cuero y de algodón y se cambia entonces ya el nombre. Ya no se llama William Henry Ellis, se llama Guillermo Enrique Eliseo. Y además dice, soy mexicano, no estadounidense, no afroestadounidense. No, soy mexicano. ¿Por qué? Porque en ese momento el tema de la esclavitud todavía estaba muy, muy fuerte en los Estados Unidos, porque no querían a las personas de color, porque no querían, perdón la expresión, no querían a los negros, los tenían como esclavos, y entonces él lo que hace es trasladarse de afroestadounidense a mexicano, y entonces ya termina siendo que con el color de piel, que no era una piel tan oscura, pues prácticamente se hacía pasar por blanco, mexicano blanco. Entonces, gracias a ese tipo de cosas, lo que hace es justo que empieza a tener ya una relación mucho más amplia, más abierta con algunos comerciantes, porque además lo que él decía es que México, fíjense ustedes, muchos de los esclavos que estaban en ese momento en la frontera, en el sur de Texas, decían que México era una tierra de oportunidades y era una tierra de libertad. Porque ahí decían... ¿Eso lo decían desde Texas? De los esclavos, porque decían, bueno, allá no hay esclavos. Estamos hablando de 1865. Okay.
Entonces decían, pues allá no hay esclavos, Y allá... el 20% de la población era mexicana, ¿no? Así Allá. es, así, exacto. Entonces decían, o se veían a los mexicanos que entraban, salían, se movían, no sé, y en ese tiempo tampoco había pasaportes, no había fichas de identificación, no había nada, o sea, Y no había decían, documentos. allá es un país de oportunidades. Allá es un país de oportunidades, decían los esclavos. Entonces, muchos de eso, estamos hablando de cerca de 4,000, 5,000 afroestadounidenses que migran, que se van de Texas hacia Estados Unidos, hacia México, que cruzan la frontera, justo porque ahí encontraban su libertad. Se arriesgaban a cruzar, a que los mataran, a que los agarraran, pero esto es lo que aprovecha justo William Henry Ellis o Eliseo Guillermo Enrique Eliseo. para poder viajar a México y quedarse aquí en México y entonces comenzar ya con un negocio. Cuando llega aquí y hace toda esta transferencia de allá para acá, ya se ostentaba como un hombre de poder, de dinero, como un banquero que tenía, porque hacía comercio, porque ya tenía su negocio de algo de cuero, de algodón. Y entonces, cuando llega aquí a México, justo con un socio, se encuentra con una representación diplomática de Porfirio Díaz. En este caso, habla 1890, 1895, por ahí. Sí, 1889. Y habla con Carlos Pacheco, que era secretario de Fomento, y le vende la idea de, oye, ¿por qué no colonizar en México con afroestadounidenses? En ese tiempo también habría que recordar que México, o por lo menos Porfirio Díaz, el gobierno de Porfirio Díaz, estaba más interesado en Europa. Sí. Entonces le dice, pero los afroestadounidenses, o los negros, como les decían, son mucho más eficientes para el campo, son buenos agricultores, son chambeadores, son todo. Y entonces le dice, oye, pues sí. Entonces generan una comunidad de 20,000 personas de Texas que se van a venir a México para poder colonizar y entonces ya empezar con estos trámites de comercialización, empleo, etcétera, etcétera. Pero resulta que hay una situación turbulenta en ese momento también en México y desafortunadamente no se concreta este proyecto, más porque Carlos Pacheco fallece y entonces pues prácticamente se queda desbaratado. Incluso el Senado mexicano aprueba un plan de colonización para traerse estas 20,000 personas aquí a México, pero resulta que no lo pueden hacer, ahí queda como la intención de volverlo a hacer y entonces... Cuando él se regresa a México, pues entonces, cuando se regresa nuevamente a Texas, decide nuevamente retomar el plan de colonización, hace un contrato y un convenio con la Compañía Agrícola Limitada de Tlahualilo. Esta compañía estaba entre Durango y Coahuila, y le dice, oye, yo te ofrezco trabajadores bien buenos, o sea, son chambeadores, lo mismo, le venden la misma idea y la hacienda, en este caso la empresa, le dice, órale, tráetelos, y entonces se los lleva. El problema es que cuando llegan allí, que son aproximadamente casi 1,200, cuando llegan allí, resulta que hay un brote de malaria. No, bueno. Y luego las malas condiciones económicas... No, pues se mueren. Se los regresan. Entonces se vuelve a caer el plan de poder colonizar a México con personas afroestadounidenses. Entonces se regresa a San Antonio. Cuando llega a San Antonio, aparece un nuevo directorio de ciudadanos, en donde ya están los registros de quiénes son los ciudadanos, sus direcciones, ubicaciones. La primera y todo. base de datos, por decirlo así. Exactamente. ¿Y qué sucede? Aparece su nombre, el nombre de William Henry Ellis, con una C junto. ¿Qué era la C? Era personas de color, hombres de color. Entonces, es descubierto que pues es un hombre que era... Que el mexicano que no era nada, que era negro, ¿no? Era negro. Entonces, eso lo espanta y se va a Nueva York. Viaja a Nueva York, se asienta en Nueva York, ya estamos hablando de 1898, en donde ya ahí se instala. En ese momento la ciudad de Nueva York está en un boom, porque empiezan a hacer transacciones, Wall Street está creciendo y entonces aprovecha la oportunidad, las cuestiones comerciales, y entonces se le ocurre, además, a la gente de Wall Street que estaba desesperada por invertir en México, porque veían en México una gran nación de agrícola, de campesinos, de algodón, de frijol. Había dónde invertir. Entonces le dicen, oye, pues tú que eres mexicano. Pues es que él tenía contacto con los del Porfiriato, Ajá, pues. Tú que conoces gente de allá, ¿a quién nos recomiendas? Ah, ¿sabes qué? Hay un tal Guillermo Liceo, que es, creo que es cubano o hawaiano. Él mismo. Él mismo se recomienda como...
Y esa es la persona que tú tienes que conocer, porque además él tiene lazos muy importantes con don Porfirio. Entonces, la gente de Wall Street lo contacta a él para que pueda ayudar a hacer el puente con este tal Eliseo, con Guillermo Eliseo. Y entonces, él ya tiene en ese momento, imagínate, tiene ya 7 compañías, algunas valoradas en millones de dólares, compra una fábrica de muebles, la más grande de México, y se convierte en el representante de la Hotchkiss Arms Company, una manufacturera francesa de armas, y en este periodo coordina 2 viajes a Etiopía, uno de ellos una misión diplomática con el fin de concretar acuerdos de comercio con el emperador. Se convierte en el primer afroestadounidense, sin serlo, sin decirlo, en visitar ese país, y a su regreso se reúne con el presidente Roosevelt en 1904 para hablar de cuestiones de negocio. Se casa con una mujer blanca de origen muy humilde, aunque decía que esta mujer era hija de la realeza en Inglaterra. En fin, empieza a tener toda una serie de cosas al grado de que incluso el FBI lo investiga, porque dice, a ver, ¿cómo este mexicano que tiene tanta lana Qué y todo fruta esto? vendía, ¿no? Sí, o sea, ahora Qué bárbaro. resulta. En fin, Qué increíble, ¿verdad? al final de cuentas, este hombre, pues, y ya cuando sucede que llega Álvaro Obregón al poder, este cuate ya tiene listo en la mano el primer tratado de libre comercio real. O sea, ya tiene listo para hacer un rollo de impuestos y aranceles y todo la este asunto. esclavitud es Sí. impresionante. El problema es que ya está muy enfermo, se muere el 24 de septiembre de 1923, no logra hacer este acuerdo comercial con México y pues prácticamente muere casi pobre. No es es un hombre que vestía muy elegante. Enterrado ¿no? en el Panteón Español, Sin sin nombre. nombre. Así es. Ahí está su cripta. Porque él decía que él era mexicano. Y aquí increíble. llegaba de bajo perfil diciendo que era mexicano y le encantaba vivir en México. Y él se consideraba ya mexicano. A ver, vamos a anuncios QTF y regresamos, Emilio, porque yo entiendo que hay un tal Philip Rodríguez que quiere hacer un documental de este tema. Con eso Así volvemos es. aquí en ¿Qué tal, Fernández? No, qué buena historia, Emilio. ¿Qué te pasa? No. Dice Paco, ojo a Netflix, la TAM. Es para hacerle una serie a este personaje, claro. Sí. Bueno, hay un documentalista, yo eso había escuchado, pero no sé si ya rodaron o no rodaron. Están en proceso de hacerlo. Es basado precisamente en un historiador, en un investigador que se llama Kerr Jacoby, que escribió un libro. Este libro se llama La extraña carrera de William Ellis, el esclavo de Texas que se convirtió en un millonario mexicano. Así se llama el libro. Es una investigación completa de toda su vida y que le costó muchísimo trabajo, casi 9 años de investigación para poder llegar a encontrar a este hombre que, lo que decimos, o sea, prácticamente es un mexicano estadounidense mexicano olvidado, pero que forma parte de la historia porque estaba codo con codo, por ejemplo, con Venustiano Carranza. Luego hace negocios con Porfirio Díaz. No, pero además en Texas era esclavo. O sea, Sí, allá era un esclavo. allí era un esclavo porque lo consideraban negro y por eso él se pone mexicano porque era menos negro, era más blanquito. Es una gran historia, Emilio, Sí, la verdad. increíble, increíble. Y ojalá que sí salga este documental con toda su historia para conocer más en un hombre que te debería de, pues incluso hasta estar en parte de los libros de historia en México. Y no está. Y que pues nadie lo conoce. Se llama casi nadie lo- William Ellis. William. Y luego él se puso Guillermo, ¿qué? Guillermo. No me acuerdo. Ahí se Guillermo Eliseo. Guillermo Enrique sí, Eliseo. Guillermo Eliseo. Sí, Guillermo Enrique Eliseo. William Guillermo Enrique. Guillermo Enrique, ¿no?